Saludo para todos, mi nombre es Álvaro Rincón. Hoy iniciamos otra serie de videos relacionados con un tema bastante importante que se llama gobierno corporativo o la importancia del gobierno corporativo en las organizaciones. Mi nombre es Álvaro Rincón. La agenda de este pequeño charla va a tener varios videos. El primero de ellos vamos a hablar de la importancia del gobierno corporativo. Vamos a hablar de los escándalos financieros, vamos a hablar del informe Cadbury, vamos a hablar de bancarrotas, vamos a hablar de otros escándalos financieros. También vamos a hablar del informe Cost Report y el gobierno corporativo. Vamos a hablar qué es la OCDE, cuál es la misión de la OCDE, cuáles son los países miembros y año de adhesión a la OCDE. Vamos a mirar la definición y los principios del gobierno corporativo. En realidad, el gobierno corporativo no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene más de 30 años, aproximadamente 30 años, desde la primera vez que se definió formalmente. Pero las debilidades en el gobierno corporativo, en las entidades, en los conglomerados económicos y en las entidades, pues han ocasionado desfalcos, han ocasionado colapsos y han afectado no solamente socios, bolsas, sino también a empleados, pensionados, etc. Pensemos hablando un poco acerca de los escándalos financieros ocasionados por las debilidades en la aplicación del gobierno corporativo. El gobierno corporativo hace parte de las mejores prácticas a nivel mundial, adoptadas para administración de las organizaciones. Hablamos de gobierno corporativo, también hay otras prácticas que llaman Cost Report, el marco internacional para práctica profesional de la auditoría interna. También estamos hablando de NIF para pymes, NIF completas, estamos hablando de las normas internacionales de auditoría, etc. Esta parte del gobierno corporativo es vital dentro de las organizaciones. Para poder hablar de gobierno corporativo tenemos que saber de dónde, cómo nació este concepto de gobierno corporativo. Por allá por 1991 en el Reino Unido había una organización, un grupo, un conglomerado que se llamaba Maxwell Communication Corporation, y su presidente, Robert Maxwell, se apropió indebidamente de 665 millones de libras esterlinas, aproximadamente 1.200 millones de dólares, que debido a que los bancos no le prestaban más dinero y estaba demasiado endeudado con esos bancos, decidió tomar dinero de sus propias empresas, realmente era de los fondos de pensiones de sus empleados, de esas empresas, y para financiar su imperio periodístico y para garantizar sus deudas con bancos. Pero teniendo en cuenta que no tenía el respaldo de los bancos, pues entonces tuvo que cometer un ilícito. También está otro conglomerado económico que era Polypec, este imperio que construyó Asil Nadir. Lo construyó de la nada y empezó a producir diversos productos como verduras, aparatos eléctricos y también textiles. En 1991 fue acusado formalmente de fraude y de 66 casos de robo, inclusive después de que fue destituido como presidente de su propio conglomerado económico y que se convirtió en consejero de la organización, aún así siguió defraudando a la compañía. Basado o teniendo en cuenta que esos fraudes de Polypec y de Maxwell, entonces, por ese tiempo, Sir Adrian Cadbury, ante el colapso de Maxwell Communication Corporation y Polypec, y a instancias del Financial Reporting Council y de la Bolsa de Londres,
fue contratado para presidir un comité que se le encargó de investigar el funcionamiento de los directorios en el Reino Unido, el UK Committee on Financial Aspects of Corporate Governance. Y esta persona, Sir Adrian Cadbury, emitió un informe que se convirtió en una mejor práctica que posteriormente los países han venido adoptando las recomendaciones, principios o directrices encaminados a generar confianza de los inversionistas y demás stakeholders, principalmente de las compañías que comercian o están listadas en las bolsas de valores. A partir de ese informe en el Reino Unido, pues han venido desarrollándose nuevos modelos en Canadá, en Francia, en España, en la OCDE, en Suiza, que está el informe Basilea, en Estados Unidos, que está la ley Sarbanes o Sarbanes-Oxley. También están algunos como el de New York Stock Exchange, y finalmente salieron la segunda versión del gobierno corporativo de la OCDE. Está en Suiza el informe de Basilea, que ya tiene varias versiones. Y eso, digamos que las debilidades que se han tenido en gobierno corporativo, pues ha hecho que muchas organizaciones y muchos conglomerados económicos a nivel mundial, pues hayan entrado en bancarrota, hayan entrado en proceso de crisis económica. Por no adoptar las mejores prácticas a nivel mundial en gobierno corporativo. Vamos a mirar dos casos. Uno de los más importantes, estamos hablando de Toshiba, que era hasta hace pocos días la compañía de automóviles más grande del mundo. Ahora la más grande es Tesla. En ese momento, Toshiba y su gerente Hinao Tanaka, que era presidente, dimitió junto a dos predecesores en una rueda de prensa multitudinaria porque infló sus estados financieros hasta alcanzar 1.125 millones de euros. Tanaka había pedido a sus subordinados que manipularan las cifras, y esto fue debido a que no había unos controles adecuados en gobierno corporativo que no le hubieran permitido hacer eso. Inclusive alcanzó en un momento determinado a afectar la economía del Japón y con su escándalo a la confianza en Japón. También otro tema es el de Nissan Corporation. En 2018 el expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, fue detenido por presuntos delitos fiscales y malversación de fondos. A esta crisis en la dirección de la automotriz hay que sumarle también que hubo pésimos resultados basado en ese malos manejos en temas de gobierno corporativo. La compañía, sus beneficios cayeron casi un 95%. Hiroto Saikawa dimitió su cargo acusado de presuntas irregularidades financieras y estaba al frente de Nissan Motor Corporation como consejero delegado de la firma también. Estos casos, sumados a los que actualmente tienen en crisis la economía mundial, pues son ejemplos claros de por qué se necesita una fortaleza en gobierno corporativo entre las organizaciones. Esta es simplemente una introducción. En la siguiente entrega de este curso vamos a hablar de COSO, que es otra mejor práctica, y cómo se interrelaciona con el gobierno corporativo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, mi nombre es Salvador Rincón.